bendiga, saludos desde Pensilvania. Una vez más, aquí estamos de la casa de nuestro hermano Tom Fry. El Ministerio de Provisiones Bíblicas ha estado haciendo estos videos. Este video es de habla en español para los hermanos de habla hispana. Saludos a los hermanos en Cuba, donde les extrañamos y esperamos que en un futuro el Señor permita y podamos estar una vez más allá con ustedes, si el Señor lo permite. A través de este medio queremos compartir una palabra de bendición, una palabra de enseñanza, hacerlo reflexionar sobre la importancia de vivir con Dios, vivir con el Señor. En este momento quiero hablar un poco sobre el tema. Este es el tema que quiero hablar. Estad preparados. Estad preparados. Nuestra lectura bíblica se encuentra en San Lucas, capítulo 12, del versículos 34 al 37. En casa pueden leer, ampliar un poco más la lectura bíblica y le da un panorama más amplio de lo que queremos compartir. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Nuestro tema de ahora está basado en estos versículos, aunque nos vamos a enfocar más en el versículo 35 y 36, en la palabra del Señor. Una de las cosas que miramos en nuestra lectura es que Dios está hablándonos a través de su palabra y nos habla de la importancia de estar preparados. Estamos viviendo en tiempos siguen tiempos muy difíciles para muchos de nosotros, no solo aquí en Pensilvania, pero en el mundo entero. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Y el pasaje que acabamos de leer, vamos a ver un par de cosas que Jesús está tratando de enseñarnos. Número uno, Jesús está haciendo referencia a su segunda venida, a la segunda venida de Jesús. Pero también en otro está haciendo referencia al llamado que Dios hace a cada uno de nosotros en el momento para vivir y prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Y estas cosas suceden cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Entonces hay una cosa que tenemos que pensar seriamente, es prepararnos cada día para estar listos, por si ese día fuera el día en que tú te vas a encontrar con Dios. No sabemos, nadie sabe, ni tú ni yo. Puede ser para ti, puede ser para mí. Es importante que nosotros entendamos que el siervo y las siervas de Dios estén trabajando y con sus lámparas encendidas. La palabra que leímos pone énfasis a estas dos cosas: estar trabajando y con las lámparas encendidas. ¿Por qué el Señor pone énfasis en esto? Porque donde leímos dice más adelante, porque nadie sabe la hora que Dios regresará otra vez. Entonces, tenemos que pensar en algunas cosas que son importantes para nuestras vidas, de cada uno de nosotros como cristianos o los que seguimos a Dios. Para ti, amigo, que si nos escuchas y no sirves al Señor, es importante que pienses la importancia de prepararte para cuando Dios venga. El mensaje que está en la palabra de Dios fue para la gente en aquel entonces, ahora es para nosotros. Y ahora que estás escuchando,
es también para ti. Quiero hablar tres cosas importantes. Número uno es que que nos gustaría a cada uno de nosotros que si Cristo viene, nos encontrara haciendo así. ¿Cómo? Haciendo nuestro trabajo en lo que Dios nos ha encomendado. Pero pensemos en esto, cuando pensamos en esto. En nuestras vidas muchas veces, algunos de nosotros, nuestras vidas son como que tienen muchos cabos que no están terminados, como que hay líneas que no se terminaron y como consecuencia vivimos en una vida donde hay cosas que no hemos hecho. También las que hicimos, pero las hicimos a medias. También las que dejamos para otro día. O también las cosas que ni siquiera intentamos hacer. Y añadiendo un poco más a esto, las cosas que pensamos en hacer con alguien, pero ya no pudimos hacerlas porque ese alguien murió. Entonces en nuestra vida tenemos que pensar en la importancia de trabajar, y cuando hablamos de trabajar, hablamos de buscar la manera de terminar las cosas que Dios nos ha encomendado. Muchos de nosotros necesitamos ver esto, es muy importante para nuestras vidas. Evaluar y ver qué es lo que no hemos terminado y buscar la manera de terminar, arreglar o poder hablar. Es muy importante. La otra cosa también que dice la palabra de Dios es que pensemos en la importancia que a nosotros nos gustaría estar en paz con nuestro prójimo. Es otra cosa importante. Vivimos en un mundo donde la palabra de Dios que dice que en los últimos días muchos se levantarían, dice, los hijos contra los padres contra los hijos, y hay familias que lamentablemente a veces no se hablan entre sí, los hijos o los padres, y es triste cuando vemos o escuchamos estas cosas. Entonces es importante que se busque la paz con aquellos que quizás sentimos que debemos de hacerla en nuestras vidas. Entonces, la razón es porque no sabemos cuándo será el último día que viviremos. No sabemos cuándo vamos a levantarnos y puede ser ese el último día. Y por lo tanto, como no sabemos, es importante que podamos nosotros estar en paz con nuestro prójimo. En donde vives, donde vayas, es muy importante arreglar las cuentas para tu vida. Número 3, nos gustaría también que Dios nos encontrara en paz con Él. Estar en paz con Dios es una cosa muy importante. En medio de este mundo que estamos viviendo, en medio de esta crisis que estamos viviendo, es importante que nuestro corazón esté en paz con Dios. La palabra de Dios dice que vengamos todos los días y estemos a cuentas con Dios. Dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es importante entender que Él tiene el poder para limpiarnos, Él tiene el poder para perdonarnos, y Él es el único que nos ofrece estas cosas. Estar a cuentas con Dios es muy importante. Es peligroso pensar, como en nuestra historia, si leyéramos un poco más adelante donde leímos, es el hombre que piensa que como su amo va a tardar, él puede hacer lo que él quiera, y piensa, tengo suficiente tiempo para arreglar las cosas antes de que venga mi amo, o piensa también que hay mucho tiempo, Y cuando pensamos de esta manera, que hay mucho tiempo, eso es algo triste y fatal. Por lo tanto, es importante que pensemos en la importancia de vivir el día de hoy. Porque el mañana no sabemos si estaremos vivos o no. Dios lo sabe. Nuestra vida está en las manos de Dios. Pero es importante que en la vida de cada uno de nosotros podamos pensar de que
debemos arreglar las cosas antes de que el Señor venga. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si la paga del pecado es la muerte, sería bueno arreglar las cuentas antes que venga ese día de paga. Y si lo logras, tendrás lo que Dios ofrece para nuestras vidas: salvación y vida eterna. Viene el día en que se va a hacer cuentas con Dios. Viene el día en que dice la palabra de Dios que en el juicio del gran trono blanco, donde todos, dice que los grandes y pequeños, y no está hablando de estatura, pero está hablando de posiciones, grandes y pequeños estarán de pie ante el trono de Dios. ¿Por qué de pie? Porque allí ya va a ser la hora del juicio. Allí en ese trono blanco ya se acabó la misericordia. Allí ya no va a haber lo que los hombres piensan de que hay tiempo, de que quizás va a tener misericordia de mí. No, allí ya se acabó todo esto. Será solamente el juicio que Dios va a dictar para cada persona de lo que hizo en la vida. Entonces Dios nos exhorta a que estemos preparados para cuando Él venga por su iglesia. Debemos estar listos. Iglesia, pueblo, familias, es importante que podamos estar preparados, arreglar las cosas unos con otros y buscar estar en paz con Dios. Si no lo hacemos, va a haber algo que va a faltar. Y debemos nosotros pensar seriamente en esto, porque esto va a la eternidad. Esto va a afectar tu vida por toda la eternidad. Por lo tanto, es importante que nosotros, donde estemos, pensemos en estas cosas que Dios quiere de nosotros. El Señor dice que Él quiere vernos trabajando y con nuestra lámpara encendida y viviendo una vida como Dios quiere. Por lo tanto, les animo, les exhorto a que pensemos en estas cosas que son importantes, las cosas que van a la vida eterna. Estos días que han pasado, estos meses que han pasado, nuestros valores han cambiado. Muchas personas creían que el trabajo era lo más importante, pero ahora no tienen trabajo. Se acabó. Ahora dicen, ¿y ahora qué? Entonces empezamos a darnos cuenta que las cosas que pensamos que son importantes pueden cambiar en cualquier momento. Muchas personas no estaban enfermas, se enfermaron en medio de esta pandemia y murieron. Entonces tenemos que pensar seriamente en lo que Dios nos exhorta a que podamos hacer. Que Dios nos encuentre a nosotros trabajando y con nuestra lámpara encendida. Si por alguna razón morimos, es ganancia. Si morimos o vivimos, es ganancia para nosotros en Cristo Jesús. Solo si estás en Cristo Jesús. Si no lo estás, es una pérdida que va para la eternidad. Te exhortamos, o te exhorto a que pienses, evalúes y comiences a buscar una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y puedas servirle, puedas seguirle y prepararte, porque el mensaje que Dios nos dice es: debemos estar listos, debemos estar preparados, porque el Señor viene y no sabemos cuándo, pero el Señor viene y puede ser en la hora que menos piensas o en la hora que menos pensamos. El Señor puede venir por nosotros. Por lo tanto, oremos que Dios nos ayude y que podamos ser dignos de escapar y de poder estar delante del trono de la gracia de Dios con el Cordero. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para que Dios nos siga guiando y mientras sigamos trabajando con nuestra lámpara encendida. Es muy importante para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús,
Oramos que pongas tu mano poderosa en la vida de las personas, Señor, que nos escuchan. Si hay alguien que por primera vez escucha este mensaje o estas palabras, toca la vida de esa persona y que su vida pueda, Señor, ser transformada por tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, te damos gracias por todo. Recibe la honra y la gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.